Soy Jorge Baños Álvarez, de la carrera de Derecho Paralelo 107, de la materia de Sociología del Derecho. Hoy voy a hablarles del tema de ¿por qué una sociología del derecho? Tenemos en el contenido del taller. Tenemos un breve recordatorio de qué es la sociología, el derecho como fenómeno social, el ámbito jurídico de la ley, panorama histórico de la sociología jurídica y la retroalimentación. Bien, la sociología es el estudio de la vida social de los seres humanos, de los grupos y de la sociedad completa. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto de nuestro propio comportamiento como seres. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros de los individuos de la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Esto lo dice Anthony Giddens en 1998. Es decir, la sociología humana estudia los grupos humanos y las sociedades a nivel global. ¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia que estudia las relaciones del ser humano en la sociedad. Para ello se centra en su cultura, religión, principios, moral, ética, leyes, etc. El derecho como fenómeno social es un fenómeno a tener sus raíces en el actuar del humano alrededor de la historia. Esto no quiere decir que el origen del derecho está en el actuar de los seres humanos en torno a todo lo que es su historia. El derecho como un sistema orgánico conceptual. Al hablar de derecho, lo primero que cruza por nuestra mente es un sistema de normas que regula el actuar de las personas. Pero no entendemos más allá de este concepto. Por ello, un sistema orgánico conceptualizado se encarga de investigar los orígenes del derecho. Esto nos menciona que nace en la cuna de Roma y otras civilizaciones más. Sin embargo, no es suficiente para entenderlo como lo hacemos en nuestro tiempo. Por tal, establecemos un sistema interpretativo que hila la noción del derecho. Este sistema conceptual e interpretativo, en su desarrollo a lo largo de 3 milenios, llegó a constituirse en un sistema orgánico y conceptual, cuya coherencia dio fundamento a los sistemas jurídicos nacionales europeos. Más tarde, dicho sistema es copiado por América y se interioriza la idea del derecho como tal, que hablamos del continente en general, todo americano, continente americano. La diferencia entre el sistema orgánico y conceptual y la norma. Bien, tenemos que el sistema orgánico es aquel que está constituido por un sinnúmero de órganos que tienen competencia en un cierto sector. A través de estas competencias o poderes pueden emitir actos jurídicos. Un ejemplo, tenemos el sistema orgánico descentralizado. Tenemos el sistema conceptual, que son las definiciones y conceptos de derecho en general. El derecho, podemos darle un concepto, según Pérez Nieto y Castro del libro, nos explica como concepto que el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes, confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad, etc. Entonces eso vendría a ser un concepto de derecho, sería un sistema conceptual. Ahora tenemos la norma, que son las reglas que se deben seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc., según la Real Academia Española. Se transforma el derecho legitimado en el derecho actual. Los elementos claves para esta transición son la doctrina y la jurisprudencia, que constituyen los ejes estructurales de este sistema orgánico y conceptual. Por lo tanto, se comprende que en la actualidad sistemas jurídicos diversos provenientes de culturas muy distintas tengan un fondo común de comprensión que sobrepasa tiempos y geografías. Se transformaron con la ayuda de la doctrina y la jurisprudencia. El desarrollo de este sistema orgánico conceptual ha durado varios de milenios, en lo cual han aportado los juristas romanos y cientos, por no decir miles de juristas de todo el mundo a lo largo de como 700 años. Gracias a este sistema es lo que conocemos como el derecho en nuestros tiempos. El ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. La aproximación racional y científica a la estructura del derecho se basa en la existencia del derecho como sistema que nació antes de que se lo considerara una ciencia. Francis Bacon, en el siglo XVI, fue quien formuló un método experimental
y fundó las bases de lo que ahora es el actual derecho. El derecho hasta ese entonces había utilizado métodos como la hermenéutica y la exegesis. La hermenéutica es la técnica de la interpretación de los textos y la exegesis se basaba en la explicación y la interpretación de, de ciertas cosas como carácter bíblico. Bueno, hasta dicho momento el derecho usaba métodos opuestos al de Bacon, como los métodos deductivos o inductivos. De lo dicho puede inferirse que una aproximación científica al derecho debe darse a través de los métodos esencialmente jurídicos, pero incluyendo enfoques cuantitativos o cualitativos, lo que en realidad nos acerca a la sociología del derecho, antropología del derecho. El derecho como guía histórica de actuación racional de la sociedad, eh, hasta el siglo XVIII era el patrón exclusivo para el accionar racional de la sociedad. Solo en las recientes últimas 3 siglos la ciencia alcanzó el dominio social necesario para establecerse como guía de la racionalidad social. Susan Silvey se refiere a esto como dominio institucional, es decir, la influencia del derecho en la sociedad actual. La construcción social del derecho significa democracia. Podemos decir que el derecho es una construcción social, pero se caracteriza por ser una construcción democrática. Esto es debido a que tanto en la Roma antigua y en su etapa de república se hacía un consenso con el pueblo para establecer las normas. De igual manera con el derecho consuetudinario. Siempre era el pueblo el que tenía la última palabra. La construcción social del derecho y la creación de sentidos. El derecho crea los sentidos al crear una cultura democrática que facilita y agiliza el correcto funcionamiento de la sociedad. Según Balkin, esta es una cultura en la que los individuos tienen oportunidades justas para participar en la creación de sentidos que los convierten en sus propios individuos. Es decir, no basta con instituciones representativas ni deliberaciones sobre ciertos asuntos, más bien es un generador de metas sociales y sentidos, lo que le permite una mayor cooperación y cohesión social. El panorama histórico de la sociología jurídica tiene un origen que nace al mismo tiempo que la sociología general. Esto se debe a que Weber y Durkheim se enfocaron en el derecho civil. Su aplicación se basa en las ciencias políticas y en las investigaciones de administración pública o burocrática. Para retroalimentar el tema, tenemos que el derecho, establecido como sociología, no es más que el derecho como un fenómeno social. La sociología, al estudiar las relaciones del ser humano en la sociedad, se convierte en un pilar fundamental para entender al derecho, ya que las raíces u orígenes de este están en la actuación del humano a lo largo de la historia. Para tener una mejor comprensión del mismo, se establece un sistema conceptual interpretativo que analiza el derecho evolucionando a un sistema orgánico conceptual que interioriza la idea del derecho tal. Es decir, el derecho pasa de ser un concepto abstracto para convertirse en un dominio institucional que tiene influencia real en la sociedad. Respecto al derecho como democracia, podemos resumir que es una construcción democrática por el simple hecho de que el poder está en el pueblo. El derecho crea sentidos al ser una cultura democrática que genera metas sociales y sentidos que le dan suficiente autonomía al mundo o al ser humano para apreciarse a sí mismo como un individuo propio y no como un número más en una institución representativa, permitiendo una mejoría a la hora de cooperar entre sí y una mejor cohesión social, una unión. En relación a la aplicación de la sociología jurídica, esta se la puede ver en las ciencias políticas, como la elaboración de normas o procesos legislativos, investigaciones administrativas públicas, etc. Gracias por su atención, espero se haya comprendido el tema y este es el trabajo. Compare with pure imagination.